hasta qué hora se extiende este encuentro? No, Eso no tiene. no está determinado, pero bueno, si hay algún inconveniente en que puedas continuar hasta el final, no hay problema, pueden retirarse. Sí vamos a hacer, como para que fluya con más orden, vamos a tratar de tener todos micrófonos cerrados y sí, como recurrir a la posibilidad de levantar mano para hacer un orden de preguntas, el que necesite. Está obviamente un conversatorio, Alicia está más que abierta a que me parece se genere un diálogo, ¿no? Pero sí esa opción de que tengamos micros cerrados y bueno, manejemos un orden con mano levantadita. También les cuento que esta iniciativa surge de la cátedra de instrumento principal violonchelo de la Universidad Nacional de Córdoba, que yo tengo, bueno, el honor de dirigir como docente titular. También nos acompaña quien es mi ayudante alumna que colabora con la cátedra, María Verónica Fernández, a quien le cedo ahora la palabra para que también le salude, ya que integra el equipo de cátedra. Bueno, no tenía preparado ningún discurso. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos y gracias Alicia por darnos la oportunidad de poder escucharte. Bueno, la cátedra tiene un poco esta mirada expansiva de trabajar, obviamente, desde mi titularidad y desde los aportes de ayudantía, pero también esta mirada expansiva, digo, para sumar, recién hablábamos de esto de centralizar la mirada, ¿no? Como una verdad absoluta sobre algunas cosas, no, para nada, la idea es abrir el juego a distintos docentes, especialistas, solistas, bueno, que puedan aportar desde su mirada, de su experiencia de docentes e instrumentistas, y bueno, hacer amplio el abanico y bueno, todas estas actividades puedan retroalimentarnos como artistas, como personas, en general, ¿no? Como músicos. Le doy admisión a Sofía Quiroga, la saludo, bienvenida. Y bueno, les cuento que esta cátedra pertenece a la carrera de licenciatura en interpretación musical, como les dije, de la Universidad Nacional de Córdoba, una carrera de 5 años. Y bueno, con mucha alegría, hoy están aquí en este Meet los 12 alumnos que están cursando, de distintos años de cursado. Y también están, bueno, todos los que se han sumado, que son muchas, que han escrito por fuera de lo institucional de la cátedra, ¿sí? Ya, sin decir más, desde dónde surge la actividad, sí quiero darle la bienvenida a la queridísima Alicia Alberti, docente, chelista, que admiramos, instrumentista que admiramos muchísimo, y bueno, y seguimos, y que estamos felices de poder recibir hoy aquí para tener hoy, el lunes 26, un primer conversatorio, y el lunes 2 vamos a tener una jornada de masterclass un poquito más larga con los estudiantes. Así que bueno, te damos la bienvenida, Ali, y te agradecemos infinitamente esta participación. Bueno, buenas tardes a todos. Euge, muchísimas gracias. María Verónica, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. La verdad que me parece fantástica la apertura, la posibilidad que ustedes dan a los jóvenes chelistas de tener esto, ¿no? El abanico, la amplitud de distintas miradas. Así que, bueno, muchísimas gracias de estar acá hoy en este espacio. Bueno, acá Euge me daba como unos tips de cómo arrancar, ¿no? Y uno de ellos era cómo inicié, cómo comencé. Yo comencé en la música como pianista y la verdad es que estaba fascinada con mi piano y andaba muy bien. Yo no vengo de familia de músicos, realmente no sé de dónde habré salido, pero jamás se había ido a un concierto y
Y un día en la escuela de música me regalan unas entradas para ir a ver un concierto de música sinfónica. Yo jamás había escuchado una orquesta. Y cuando fui a escuchar eso, me sigo emocionando porque escuché el cello y dije, pero ¿qué será este instrumento? Y bueno, ya, ahí eclipsó todo el violonchelo y me crucé la vereda. En realidad los mantuve durante un tiempo a los dos instrumentos, pero bueno, vi que no era por lo menos para mí posible y tenía que elegir y sin dudas elegí eh, el instrumento que hoy me sigue emocionando. Qué bueno. Y bueno, y arranqué así. Lamentablemente arranqué con una no muy buena guía. Yo diría que con una mala guía. Y estudié muy profundamente durante 2 años con una mala guía y me costó muchísimo tiempo sacarme eso de encima. Y como yo había tenido un buen recorrido en el piano, yo decía, ¿esto será así? Porque siempre estaba esta cosa de que la cuerda, que es difícil, el instrumento de cuerda. Yo decía, pero esto no puede ser así tan terrible. El estudio está como contracturada en estado permanente. No sé, todo me parecía un horror. Yo decía, no me parece que este camino me vaya a llevar a mí a buen puerto, pero bueno, yo seguía ahí estudiando. Y después de 2 años dije, bueno, no, esto no es para mí, realmente no, esto no va, no es así. Por supuesto que se van sumando, según la personalidad también, ¿no? Pero esta cosa de yo no puedo, no me sale, no entiendo, no es para mí, no estoy dotada para esto, siempre van apareciendo todas esas cosas, ¿no? Bueno, yo tenía todo ese repertorio y me lo había apropiado y bueno, y en un punto dije, bueno, ya está, hasta aquí llegué. Y dejé 1 año de tocar el violonchelo, pero la verdad es que no podía reemplazar lo que me provocaba el sonido del cello, no lo podía reemplazar por otra cosa. Entonces, después de 1 año dije, bueno, no sé, será cuestión de probar por otro lado. Y así empezó mi peregrinaje, ¿no? Que bueno, que ir con un maestro, bueno, que no es fácil lo que yo llamo el recauchutaje, ¿no? Que todos sabemos que es mucho más fácil cuando uno empieza bien de cero que cuando hay tanta cosa para arreglar. Es más complicado, más trabajoso, hay que buscar la vuelta, no es 2 más 2 es 4, 2 más 2 da 5, da menos 6, da cualquier cosa. Entonces, es un trabajo más escabroso. Pero qué importante, Ali, perdón que te interrumpa, pero qué importante que lo cuentes así. Digo, primero porque hay muchos estudiantes que a veces, yo personalmente siento haber pasado por esto que vos estás contando y si empiezo a preguntar, creo que, bueno, seremos varios de los que estamos aquí que nos hemos sentido en algún momento así. Pero también entender que estas debilidades no son necesariamente algo que nos tiene que llevar a la deserción, ¿no? A dejar, sino más bien que pueden ser una potencia, ¿no? Pueden ser, bueno, a ver, ¿cómo resuelvo? ¿Desde dónde parto con esto, con este hoy, ¿no? En ese momento puntual. Me parece genial que hayas empezado hablando desde la debilidad, ¿no? Y no desde todo lo que claro, sé, lo que puedo. Es que esta historia, que es la mía, yo sé que hay muchos instrumentistas, no solo chelistas, que la han transitado o que la transitan en este momento. Bueno, se puede. Yo creo que el primer punto es encontrar quien nos interprete, encontrar el pie
el zapato al pie, o sea, encontrar ese match, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que hay que encontrar, alguien con quien uno empieza a entender cómo es la cosa, que haya un feedback y una comprensión del otro, ¿no? Bueno, a mí me llevó muchísimos años, me llevó muchos años realmente. Y bueno, pero de a poquito fui saliendo. Estudié muchos años, yo creo que me formé con el que yo llamo mi maestro Claudio Baraviera, que me tuvo mucha paciencia y me fue dando herramientas para de a poquito ir saliendo de ese lugar. Más allá de que después me capacité con otros maestros, pero yo creo que mi formación, mi gran formación la hice con él. Y justamente yo estoy convencida que ese camino que para mí por momentos fue una tortura, lo digo así, muy sufrido, finalmente eso me hizo comprender, estaba como obligada a desandar cada movimiento, a tratar de comprender cada cosa. Porque es maravilloso cuando un niño, un joven o un adulto simplemente, lo comprendió y lo hace. Cuando vos estás medio trabado, medio estropeado, no te sale así de fácil. Y no. Entonces hay que desandar ese camino. Sí. Entonces, ese desandar el camino me llevó a mí a ser un tipo de docente, en donde justamente busco en el alumno la comprensión del movimiento, no solo, por supuesto, la sensación, pero también la comprensión. O sea, esa gran dificultad me dio después la posibilidad, como me volqué finalmente a la docencia. Yo le contaba a Euge que la docencia no fue mi primer expectativa con el cello. A ver, mi gran expectativa en su momento era, yo quería o entrar o a la sinfónica o a la filarmónica, y no entré. Hubieron otros chelistas que evidentemente tocaron mejor que yo en su momento. Yo de ese piso no me quería bajar. Bueno, son decisiones de vida, después vinieron mis hijos, pero de alguna manera yo digo que la vida te va llevando, porque uno tiene determinadas expectativas, pero también la vida te va tin, y si uno sabe estar atento, lo toma. Yo empecé de una manera, mi primer alumno no tenía ni idea de nada, pero de alguna manera algo había en mí. Y me empezó a gustar y me encantó y me empecé a capacitar y bueno, la vida me puso eso. Y durante mucho tiempo yo penaba porque, ¿por qué no entré? Y bueno, pero tal vez no es eso lo único que hay. Sí. Yo pensaba que por ahí hay algunas instituciones que apuntan a esto, a la formación del instrumentista concertista, ¿no? Cuando en realidad también, vuelvo a mencionar la palabra abanico, pero digo, el abanico laboral, el espectro en el que un músico puede desarrollarse es tan vasto, ¿no? Desde la música de cámara, desde grupos, orquestas de cuerdas reducidas, desde la docencia, desde, bueno, grupos independientes que tengan otras miradas sobre géneros o músicas también. Entonces, qué valioso esto que también estás diciendo de, bueno, decir, bueno, toda mi formación la orienté a la docencia y eso terminó siendo tu pasión finalmente, ¿no? Absolutamente. Insisto sobre esto, durante mucho tiempo internamente yo penaba porque no había logrado lo otro y realmente no terminaba de ver. Uno siempre mira el pasto, ese dicho, ¿no? Como que el pasto crece más verde del otro lado.
uno siempre ansía lo otro. Y de golpe cuando yo, y tuve mis hijos, y de golpe yo decía, pero yo estaría dispuesta a salir de mi casa a las, no sé, a las 7 de la tarde porque a las 8:30 es la función. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta, y sobre todo cuando me empecé a capacitar también en la docencia, o sea, yo doy clases de hace muchísimo tiempo, pero ya voy a entrar en cómo me capacité. De golpe me encontré con que ya tenía una realidad donde yo estaba bárbara, donde realmente muchos desafíos, porque no es sencilla la docencia, pero decir, amo esto. Es como que a veces en nuestro medio no hay una verdadera valorización de lo que es la enseñanza. Es como que si vos no estás en tal lugar, te caíste del mapa. Bueno, pues no es así. Pero los primeros que tenemos que dar valor a lo que hacemos somos nosotros mismos. Esto parece es un cliché, pero es la realidad. Es la realidad. Que cada uno desde su lugar. Y no todos vamos a alcanzar ser jujuju, y no. Pero lo importante es empezar a reconocer cuál es mi lugar y plantarse en el propio lugar. Y no quiere decir que uno se tiene que estancar, o sea, eso es de alguna manera flexible, ¿no? Justamente este último año y medio hemos visto que justamente esto, que la vida es algo absolutamente flexible, ¿no? Entonces, la cuestión es tener la apertura para decir, hoy se me está presentando esto y la cuestión es que te guste, porque también está la otra variable. Bueno, me pongo a enseñar porque no enganché otra cosa. Y ahí ese camino va a ser muy cuesta arriba. Porque te tiene que gustar. Si no te gusta, es un calvario. Como cualquier cosa. Sí, No Ali, sé, sí. vos sabés que de todo esto que estás diciendo un poco surgió la pregunta esa que yo te hacía ayer, un poco delirada, ¿no? Yéndonos a esta cita, a este término de Campbell, ¿no? De Joseph Campbell, pero porque, bueno, sucedió el año pasado, sobre todo a unos meses ya de la pandemia, que varios estudiantes estaban en esta situación de estancamiento, de cómo hago desde este lugar, y entonces, bueno, apareció esta pregunta que yo te formulé un poco pensando, elaborando el proceso y elaborando lo que yo como docente sentí en ese momento que, a ver, ¿cómo hago para acompañar a un estudiante que se siente así estancado o estancado en una situación también tan desfavorable como esta, ¿no? Que es así, pantalla de por medio. La pregunta que yo te formulé decía, con algunos estudiantes hemos mencionado a veces ese momento del vientre de ballena, término acuñado por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell para definir ese momento en que el héroe pasa el umbral y se introduce en un templo interior que lo obliga a afrontar grandes silencios y pruebas personales. Ese momento en el que nos sentimos engullidos por algo más grande y debemos sobrevivir a un grave problema. Hay una instancia en el camino con el instrumento en el que nos sentimos así, ya sea por lo que nos deparará el contexto laboral, el futuro, o por un problema técnico que no podemos resolver, o por no conectar emocional o interpretativamente con nuestra propia voz. Entonces, las preguntas eran si te has sentido así, frente a qué, y cómo sentiste resolverlo. Creo que un poco lo estás como contestando, pero bueno, si hay algún otro aporte que puedas hacer a esta sensación, o cómo vos acompañás a un estudiante que se siente así, ¿no? Bueno, yo creo que con el cello yo arranqué así. O sea, con un panorama absolutamente desfavorable y donde verdaderamente lo que no encontraba en ese momento era por dónde.
Creo que hoy hay muchas más posibilidades. Yo tengo 57, o sea, no soy la misma generación de la mayoría, de la gran mayoría que aquí veo. Mónica dice. Pero bueno, en mi época de estudiante, yo estaba como más sola. O sea, la red era como que estaba más desvinculada y eso lo hace más difícil. Ahora, esta pregunta, cuando vos me hiciste esta pregunta, en realidad a mí me remitió a otra cosa, ¿no? Que en la que un día de golpe yo me pregunto, yo estudiaba con mi maestro y él me decía, bueno, acá tenés que hacer un creyendo, cuando llegás acá, el sforzato, fíjate que es así, chuchú, y después viene el cosa, o sea, todo súper pautado, ¿no? Aunque después viniera esta cosa de, bueno, ahora ya lo estudiaste todo, tenés todo en su lugar, bueno, ahora tenés que soltar, bueno, está bien. Pero yo en un momento dije, pero ¿y yo qué hago? ¿Qué hago si no tengo a mi maestro? O sea, agarro una partitura que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo y yo digo, pero ¿y acá para dónde va esto? ¿Cuánto hago de creyendo? O agarro un urtext de un barroco que está pelado, digo, pero ¿y yo qué hago acá? Entonces, yo sentía que estaba en blanco. O sea, que yo podía decodificar, pero lo que no podía era hacer un análisis profundo y llegar a conclusiones, decir, bueno, yo voy a direccionar hacia acá o vengo para allá. Y bueno, y en ese momento es donde yo dije, bueno, acá me tengo que parar, acá me tengo que poner los pantalones, o sea, acá tengo que sacar algo de mí, meterme ahí adentro y empezar a analizar. Y ahí es donde empecé a pensar, pero y probar. Entonces, no hay como probar, no hay como analizar. Nosotros estamos acostumbrados, que está bien en una primera etapa, es lógico que nos digan esto es así, se hace así, y así tiene que ser. Pero hay un momento en el que uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿esto cómo lo hago? Entonces, ese fue para mí un momento bisagra. Esa fue una gran bisagra para mí. Entonces, y ahí, bueno, también coincidió, ¿viste? Porque la vida es muy así, yo creo. Que vos te empezás a preguntar algo y ¡tin! Eso aparece la respuesta. El universo algo te manda, si vos estás atento. Entonces, justo más o menos para esa época, yo conocí al maestro Jordi Mora, que realmente me ha marcado, pero tremendamente. Y él es, sin dudas, uno de mis referentes. Jordi Mora trabaja la música desde la fenomenología, que es el estudio de los distintos elementos de la música, la altura del sonido, lo rítmico, la armonía, la forma, todos los elementos, y lo que va a hacer es priorizar uno por sobre el otro. Entonces, eso nos da herramientas a nosotros, porque yo digo, bueno, pero ¿y esto que, va para acá o va para allá? Y bueno, a veces la altura define que yo voy hacia allá, pero a veces es la armonía la que define, porque tiene un peso mayor, porque veo que ahí hay un acorde de mayor tensión. Entonces, bueno, ya digo yo, cuando me empecé a preguntar esas cosas, la verdad que yo al final no sé nada, lo que sé es repetir lo que me dicen. Sí, esa instancia en la que el alumno parece que quisiera, bueno, Todorov dice eso mucho, que el maestro mastique todo y se lo brinde así escupido al estudiante y que el estudiante ya tenga todo así, ¿no? Como a ese nivel de
resuelto, ¿no? ¿Cómo, bueno, evitar que sea el maestro el que todo el tiempo está desmenuzando, sino que la iniciativa nazca un poco de cada uno, ¿no? Y bueno, yo creo que también uno va guiando ahí, ¿no? Desde el preguntar, ¿y a vos qué te parece? ¿Y vos cómo lo escuchás? A ver, hacelo así. Y así lo haces al revés, ¿vos qué opinás? Y si después llega a una conclusión que yo creo que no es la acertada, decir, bueno, pero fíjate, si vos priorizás, o sea, eso hay que ir trabajándolo también como docente en el otro. Por supuesto que hay etapas y etapas, ¿no? En un nivel muy inicial está muy bien que el maestro pueda deglutir absolutamente todo, pero después hay un momento en donde, y bueno, hay que empezar a, esto que ahora ya sabemos que es un hecho, enseñar a aprender solos, o sea, a tener las herramientas para poder finalmente desarrollar un criterio, ¿no? Y ser independientes, pero yo creo que eso es algo que cada vez más se da en la calidad. Así que, bueno, no sé si contesta un poco la pregunta. Vos me decías, ¿cómo acompañar a un alumno? La verdad es que esta época que nos ha tocado vivir mundialmente, todos hemos sentido el cimbronazo, ¿no? Ha sido muy fuerte para todos, muy fuerte para todos. Y yo creo que también ha sido una oportunidad para estar macerando en el instrumento, en el aquí y ahora. O sea, yo me puedo lamentar de lo que no sucede o de aquello que no sé que va a suceder, pero lo cierto es que lo único que existe es hoy, ahora, en este instante. Entonces yo me pregunto, ¿para qué me voy a preocupar tanto si de las otras cosas que en este momento no se están dando, si yo solo puedo vivir ahora? Y ahora tengo la oportunidad o la posibilidad de elegir qué es lo que hago. Siempre nosotros tenemos la posibilidad de elegir. En este tiempo que nos es dado en este preciso instante, yo puedo elegir esto o lo otro. Entonces, cuando uno ha sentido que se termina el mundo, bueno, yo me puedo refugiar en mi sonido, en mi instrumento, ya se verá. ¿Y qué va a pasar mañana? Pero yo qué sé, la verdad es que no lo sé. Pero sí sé que hoy puedo trabajar conscientemente. Entonces, me parece que no es un momento, yo creo que me da, no sé si es que quiero creer, pero creo que de alguna manera, bueno, ya se está hablando que esto se va a terminar, que vamos a salir, que estamos saliendo. Entonces, es el momento de enfocar en lo que cada uno tiene que hacer. Estamos muy preocupados porque, y si mañana, y hoy, ¿por qué no te preocupes de eso? ¿Qué hay que hacer para ahora? Entonces, es el ahora, es el ahora. Sí, sí, totalmente. Bueno, la pregunta era un poco orientada a inquietudes a veces de estudiantes de la cátedra, de los que inician, sobre todo, que dicen, ay, pero, profe, vi un pibito de 15 años que presentó en un concurso, 13 años, y que toca infernalmente, y yo tengo 18, 19, y no, ¿y dónde me paro? O sea, ¿usted cree que yo puedo, que no? Digo, esa sensación de ansiedad que genera a veces pensar en cómo seguir o el camino con el instrumento proyectado a algo que finalmente lo que genera es eso, ¿no? Una ansiedad tremenda. Y me parece que para enfocarse, para poder ordenar el estudio, para tener una rutina diaria que realmente nos haga crecer como instrumentistas, eso es lo peor, ¿no? Poner una meta en Marte prácticamente, porque es una meta en Marte, ¿no? Un estudiante de 13 años que toca infernalmente es poner una meta en Marte, imposible. Sí, pero nosotros lo llevamos al plano de lo nuestro, de la vida musical,
Pero yo te diría que eso pasa en todos los órdenes de la vida, o sea, que eso pasa en todas las carreras. Eso no creo que sea únicamente de la música, o sea, yo creo que eso pasa en todos lados. Hoy, en esta Argentina convulsionada, de golpe uno dice, bueno, y yo termino mi carrera de ingeniero, ¿y qué hago? O de arquitecto, ¿y qué hago? O termino no sé qué, ¿y qué hago? Yo creo que mis padres me decían, pero ¿vos qué vas a estudiar? Yo estudiaba un montón en ese momento el piano. Y ya había empezado a tocar el cello. Me decían, pero ¿y vos qué vas a estudiar? Pero yo estoy estudiando. No, pero en serio. Y es lo mismo. Y es lo mismo. Mi marido cuenta siempre una frase. Y él es un gran guitarrista. Y decía, que la familia decía, de la guitarrita no se vive. Y bueno, entonces... Ahí parece que hay un guitarrista que la ha sufrido la frase. Pablo Lencina me parece que la ha sufrido esa frase. Hola. ¿Cómo estás? Alicia, te escuchaba, yo tengo 58, uno más que vos. Y empecé a tocar el cello a los 50, le conté el otro día a ¿cómo es? Eugenia. Y la verdad que una de las razones por la que hubo tantas postergaciones, aparte de vivir muy lejos de los centros neurálgicos donde se estudiaba y se tocaba cuerdas, era esto que acabas de decir. Es decir, fui al conservatorio de piano también, y bueno, y el violonchelo estaba ahí como un fantasma dando vueltas y finalmente pude hacerlo a los 50 años. Y creo que es así, o sea, no tengo demasiadas pretensiones de ser no sé, el nombre que quiera. Ya que hablamos de Marte, podía ser un virtuoso del cello a lo mejor, pero me basta con saber dónde estoy y qué es lo que quiero. Digamos, es un instrumento que creo que pasa más que nada por lo emocional. No he conocido un instrumento más emocional que el violonchelo. Y creo que ahí está la base de todo. Y es verdad que hemos sufrido estos argumentos familiares que se convirtieron en tortura diciendo ¿de qué vas a vivir? O sea, claro, pero el tema es aquellos jóvenes que hoy piensan, bueno, pero ¿y yo qué voy a hacer? Y después, yo creo que hay muchos espacios y que a mí me parece que cada vez hay más espacios alternativos también. Antes era más difícil, vos entrabas acá y allá y se terminó. Y no había cosas micro. Pero hoy hay más apertura. Y yo les hago la contrapregunta. Si aman el instrumento, ¿qué van a hacer haciendo otra cosa? Lo van a penar por siempre. Lo van a penar por siempre. No hay peor cosa que las personas que han tenido que optar o han finalmente optado por hacer una carrera tradicional o un trabajo tradicional y dejado sus sueños, la cosa que les mueve interiormente, lo sufren de por vida. Entonces, lo que pasa es que hay que estar atentos, formarse y estar atentos a lo que la naturaleza nos ofrece. Y esta cosa de abrir la cabeza, que no siempre es este el caminito, hay muchas variables. Totalmente. Yo cuando me di cuenta que amaba la docencia, es como una epifanía, ¿no? Yo ya lo estaba haciendo, y de golpe dije, como estoy acá y la verdad es que la paso bomba. A ver, a veces me enojo, me enchincho y esto y el otro, pero la paso bomba. Entonces, no hay un solo camino. Yo lo único que nunca podría recomendar es elijan lo seguro. Yo creo que en este siglo que a nosotros nos toca vivir, eso de lo seguro no existe más. No existe más. Se terminó. Entonces,
abrir la cabeza. Y por otro lado, es como un concepto, ¿no? Pero la cuestión es también tener una estructura que funcione, que nos haga ir hacia adelante sosteniendo eso. Porque, bueno, una cosa es lo conceptual, es ese, bueno, bárbaro, ya me pongo a estudiar, bueno, ¿cómo? Porque el gran tema es cómo, ¿no? Y ahí vienen los 4 pilares para llegar a buen puerto. Todo está mezclado. No es que es 1, 2, 3 y 4. Todo está mezclado. Todo está mezclado. Entonces, el primer pilar, en el instrumento ya estoy hablando, a mi criterio, es precalentar. O sea, para un estudio ordenado, precalentar. Entonces, una vez me preguntaron sobre esto del precalentamiento y yo dije, ¿cuántos de ustedes precalientan antes de tocar el instrumento? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos precalientan? Yo no los veo a todos, no sé. Tenemos 1, 2, 2 y medio. 3 más levantó la mano. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? 5, 6. ¿Y cuántos somos, Euge? Somos, con mano levantada, 6. Y con mano 6. levantada. Somos 6 de 20. ¿Cuántos hay en total? Claro. 26. 8, bueno, ahí se sumaron 8. Bueno, ahí tenemos un gran tema. Entonces, hay que precalentar. ¿Por qué hay que precalentar? Todos sabemos que hay que mover los músculos largos, los músculos cortos, las articulaciones, pero yo siempre digo este mismo versito, que los que me conocen ya lo conocen porque justamente lo digo siempre. Nosotros que somos un país red futbolero, porque nos toca a todos acompañar al novio, la novia, el tío, el hermano, el padre. Bueno, siempre alguno hemos tenido que mirar. Yo que no entiendo nada, ya sé que, este está por entrar, porque ya empezó a correr, los piques, salta en el lugar. Vieron que sé un poquito de eso. No entiendo absolutamente nada, pero eso lo vemos, porque lo hacen. Entonces, el futbolista ya lo vemos que precalienta. El bailarín, la bailarina, van a salir, ¿quién se imagina que van a salir directo al escenario? Nadie no puede hacer eso, el deportista. Ahora, nosotros, cuyo instrumento, herramienta es el cuerpo, no precalentamos. O precalentamos por la galería también, ¿no? Y mueve un poquito. Entonces, tenemos que precalentar. Si ponemos en marcha el cuerpo y está frío, se resiente. No hay con qué darle. Se resiente. Y me duele acá, y me duele. Uy, tengo acá que me duele. ¿Sabes qué? Pero es que sí. Entonces, hay que precalentar. Ali, sí. ¿Vos recomendás algo puntual para ese momento de precalentar en cuanto a ejercicios o crees que también es una suerte como un tema un poco personal de qué le resulta a cada uno? Porque a mí me pasa a veces en la orquesta sentarme a ver y observar esta instancia de cómo calientan, de cómo precalientan mis compañeros y veo que cada uno tiene como tips distintos, ¿no? A los que acude para esta instancia de precalentar. ¿Qué sugerís como óptimo? A mí me encanta que cada uno tenga sus tips. ¿Por qué? Porque cada uno va conociendo su cuerpo. Entonces, yo tengo unos que los llamo mis ejercicitos. Y digo así, ejercicitos, porque son unos ejercicios muy sencillitos, que los vi acá, allá, que no es que son míos. Yo me los apropié. Pero aparte,
archibásicos que después en una de esas los hacemos, pero que son los que a mí me funcionan. Y de hecho yo los voy cambiando cuando me parece que, mejor tal otra cosa, o vi un ejercicio, lo pruebo y me gusta, lo tomo. Justamente, somos muy de los ejercicios. Primero me toca después ya hice, sí hice el otro. Me falta el otro. No ser tan estructurados, investigar, probar. En esta época, ¿cuántos dijeron, ay, estoy más duro, no se podía salir a la calle, no hago nada, no camino, dejé de caminar, bueno, me voy a poner a hacer unos yoga por internet? ¿Quiénes hicieron? Levanten la mano, a ver. Yo también. Entonces, de ahí también, este ejercicio me lo voy a traer para el precalentamiento del cello. Es así. Cada uno tiene que, de acá y de allá, es como un popurrí. Yo con ese popurrí me quedé con, no sé, 5 o 6 chiquitos, sencillitos. No es una cosa, la revelación esotérica. No, son los ejercicios que hemos hecho en alguna clase de yoga o de eutonía o de qué sé yo qué, estiramiento o lo que fuere, lo que a cada uno le funciona, pero a conciencia. ¿Cuánto tiempo? Porque esa es la otra. ¿Cuánto tiempo? Sí, ya está. Y no, ¿todos los días estamos iguales? No, hay días que uno se levanta así. Y otros días que uno está como más flexi, ¿no? Bueno, el día que yo estoy como más duro, y bueno, ese día hay que pasar por los espacios, con más tiempo, ¿sí? Otra cosa que a mí me formó es la gimnasia que trabajé en su momento con la maestra Raquel Sone. Es abrir los espacios, entre otras cosas, ¿no? Desplegar los espacios del cuerpo. En cada articulación sabemos que hay un espacio que con la tensión está achatado, y hay que devolver ese espacio. Cuando uno logra ese espacio, es que el cuerpo tiene otra flexibilidad. Pero para eso yo me tengo que dar tiempo. Y tengo que entrar en una búsqueda. No es el revoleo 2, 3 cositas, bueno, ya estábamos a la escala, y no. Pero yo precalenté. ¿Por qué? Y bueno, pero la cuestión... Claro, o sentir que eso es una pérdida de tiempo, sentir que si no estoy tocando propiamente, haciendo esto de tocar en el instrumento, pierdo el tiempo, ¿no? Hay mucho de eso también, de que hay que sentarse y tocar, ¿no? Bueno, eso es súper importante. Yo creo que el gran primer pilar es el precalentamiento a conciencia. A conciencia. Y si uno va a hacer una cosita así, y bueno, es lo mismo que nada. Entonces, capaz que es el mismo tiempo o un poquitito más lo que necesitamos, pero yo tengo que estar acá. Porque nosotros hacemos muchas cosas sí, bueno, y hago esto, pero no estamos acá. Entonces eso no sirve de nada. Y el tiempo corre, el tiempo pasa, pero esto estuvo un montón y no hay resultados. Pero si estás en otro planeta, o sea, no hay forma de, si uno no enfoca y está en el aquí y en el ahora, que la cosa funcione. Entonces, ese es el primer gran pilar. Para los bravos que dijeron que precalientan, revisen a ver si están a conciencia. Revisen si necesitan un poquito más, revisen si necesitan otro ejercicio o ir cambiando de ejercicio o profundizar un ejercicio. Y los que dijeron que no precalientan, tienen que precalentar. No hay con qué darle.
Bueno, después el segundo gran tema, que, insisto, está todo como mezclado, ¿no? Es acallar la mente. Es estar más sereno mentalmente. Estamos muy, muy torturados, muy traca todo el tiempo. Ruido. Y hay que, mucho ruido en la cabeza. Hay que serenar y hacer lo que tengo que hacer. Mi maestro me dijo, tiki, 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 bueno, tiki, tiki y tiki. Acá, ahora, toda esta cosa de no me sale, pero yo lo practiqué y cuando fui a la clase no me salió y en mi casa me salía, pero después voy y no me sale, no le entiendo, ¿para qué? Esa es toda energía que se pierde. Y yo tengo una teoría que es que no hay que esperar nada. Y a veces cuando digo eso me dicen, pero no, ¿cómo que no hay que esperar nada? Porque entonces si vos no esperás nada, no tenés objetivos. Yo creo que una cosa es tener objetivos, que uno puede tener objetivos semanales, mensuales, anuales, o sea, a corto plazo, a largo plazo. Y otra cosa es cuando yo estoy estudiando acá. Yo en este momento estoy haciendo mi arpegio, estoy haciendo mi pasaje X. Yo tengo que estar acá. Y hoy simplemente lo estudio. Lo estudié como se supone que era el plan, lo dejo, ya está. No espero que hoy encontrar una resolución el día de hoy, porque hoy no se va a dar. Es como si yo regara un día una planta y quiero ya que florezca. Y no, mañana, pasado. Sí, Ali, ¿sabes lo que pensaba? Que a veces observo que bueno, me parece que cierra totalmente con este concepto de acallar la mente, ¿no? Que cuando la mente está en ese juego voraz de tirar ideas que no necesariamente son musicales, son de la cocina, del baño que no limpié, de lo que quién vaya a saber lo que pasa por la cabeza de uno, y cómo a veces hay una cuestión de tocar automatizado el pasaje, automatizado el Sepsic Opus 8, automatizado sobre todo métodos que a veces se prestan para la automatización, porque son cíclicos o lo que sea. Digo, y eso es tremendo, porque lejos de estar estudiando, estamos como enfatizando a veces el error, ¿no? O enfatizando lo que no nos sale, o la atención, bueno, es como importante. No, una descripción de la realidad, pero impecable. Eso es lo que nos pasa. No estamos acá, estamos en otro lado. Pero después yo quiero el resultado de este tiempo que yo estuve acá sentada con el instrumento. No, vos estabas sentada, pero eso no quiere decir que vos estuvieras compenetrada y a conciencia. Entonces la cosa no va a salir. Claro, si estás pensando que no pagaste la luz mientras haces el Sepsic Opus 8, no. no va. Eso sí, y por otro lado, hay algo maravilloso que se da cuando uno logra estar ahí, acá, es como entrar a otro espacio, una cosa, no sé, distinta de lo que es la realidad. Es como entrar en el mundo, no sé cómo explicarlo. Marte. Es un mundo metafísico que nos absorbe, es como estar en otro lugar, en mi cuarto con mi cello. Entonces, Ali, ahí estoy viendo que hay manos levantadas que no sé si responden a preguntas. Estaría bueno abrir el juego por ahí a eso. Por ahí recién no sabía si eran que estaban levantadas por alguna premisa que tiraste. Tengo en cola a Gabriela primero, Cuarracino, y a Lucre después.
Ok. ¿Y yo qué tendría que hacer? No sé si Gabriela tiene alguna pregunta. Porque aquí me aparece abrir fila, pero no sé lo que quiere decir. No, eso es para ver el orden de preguntas que puede haber, pero hay 2 personas en fila, en cola, que es Gaby Cuarrachino. ¿Se dice Gaby? Sí, sí, no, Gaby, era porque coincidí y me quedó levantada la mano cuando había preguntado de hacer yoga o de eso, pero no. Bien, me imaginé, pensé que me era quedó eso. la mano levantada. Bien, pero Lucre creo que sí tiene una pregunta. Hola, bueno, gracias por todo lo que estás compartiendo, Alicia, súper importante. No, yo quería solamente aportar algo que me pasó justamente esta mañana, también con esto de acallar la mente y que tiene que ver con el celular. Cómo uno por ahí está todo el tiempo con el celular y hoy a la mañana tenía que grabar unas cosas y tenía que filmar. Entonces dije el celular modo avión, porque si no cuando estoy filmando me aparecen cosas y me distraigo. Y estuve toda la mañana, y con el metrónomo también, porque el uso de metrónomo al celular. Entonces lo puse en modo de avión y no me llegaron ni todos los WhatsApps ni las cosas que llegan de las redes. Y realmente, o sea, fue una instancia de estudio, pero nada que ver a cuando yo tengo el celular con el metrónomo y no está en modo avión. Que llega un WhatsApp y me pongo a contestarlo. Y ya lo había escuchado como una vez en un tutorial de un guitarrista que proponía esto de cuando te sientes estudiar, apagalo, déjalo, como más allá de que es algo nuevo, pero que se ha metido en nuestras vidas así un poco a perturbarla también el celular. Es tremendo, es tremendo. El tema del celular es tremendo, pero no es que nos pasa a nosotros, que somos músicos, no, le pasa a todo el mundo. Es como una cosa que está ahí picoteando, y sí, yo creo que es súper sano decir, yo me voy a sentar a estar acá ahora con esto, apaguemos. Ahora, el otro gran tema es construir una rutina, ¿no? Y yo creo que para construir una rutina, aquellos que ya la tienen, bárbaro, espectacular, pero aquellos y arranco, y ay, hoy estudié, mañana no, pasado sí, que va, que viene, que... Entonces, porque eso pasa mucho en el estudio. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que lo primero es saber que uno tiene que empezar desde la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es, primero, sincerarse y agarrar el lápiz y decir, bueno, a ver, esta semana yo voy, la famosa grilla, ¿no? De la que yo hablo de vez en cuando, ¿por qué no? Todo el tiempo. El lunes, a ver, lo primero, a grandes rasgos, el lunes estudié, el martes no, el miércoles sí, ¿Cuánto estudié? ¿Qué estudié? Cuando terminó la semana y yo veo eso, y bueno, ahí esa es mi realidad. Entonces yo lo que puedo hacer es clavarme los puñales, que esa es una técnica nuestra. ¡Oh, qué horror! Porque no no estudié tanto. ¿Eso para qué? ¿Para qué? Para nada. Ya está. Eso es lo que es. Ese es mi punto de partida. Qué suerte que me di cuenta, en realidad. Qué suerte que me di cuenta. Bueno, entonces, en general hay un patrón. Yo estudio más o menos la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Digo cualquier cosa. Por supuesto, a medida el nivel sube, vamos desarrollándonos en el instrumento, uno tiene que estudiar más tiempo. Pero, digamos, un ejemplo, yo estudio 1 hora diaria. Entonces, pero el otro día tengo 20 minutos, no estudio 1 hora. Bueno, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que tratar de llegar a que todos los días de la semana sean 1 hora. Entonces, el día que estudio 1 hora, listo, fenómeno. Si le puedo poner, miren lo que voy a decir, 5 minutos. 5. No, bueno, entonces 20 más. No, 5.
Después viene el día que estudio 20 minutos. Bueno, digo, ese día, el martes, tengo que subir 10 minutos. Yo tengo que ir alcanzando, pero desde lo micro, a mi mejor nivel, que era 1 hora. Esto es genérico, o sea que el que estudiaba 3 tiene que hacer lo mismo, llegar a 3 e ir subiendo. Entonces, pero desde lo micro, y cada semana puedo agregar 10 minutos. Ay, pero no llego más a estudiar tantas horas. 10 minutos. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer vivo en el cuerpo y en la cabeza. Si yo no lo puedo asimilar en el cuerpo y en la cabeza, me va a ser muy difícil sostener. Es muy difícil sostener. Entonces, fundamental partir desde donde yo estoy. Y la grilla lo que me ayuda es a observar, me ayuda a optimizar y me ayuda a organizar. Y lo que no hay que hacer es juzgar. Porque nosotros somos muy, bueno, entonces como estudio poco, entonces yo esto, yo el otro, no, y ahí se emparenta con el segundo que a echar la casa. Entonces, todo eso está de más. Todo eso está de más. Ajá. Aprender también a soltar lo que está de más. Todo ese castigo para con uno, eso está de más. No aporta nada. Yo trato de optimizar racionalmente, poner una distancia entre lo afectivamente convulsionado y la cosa objetiva. Estudié tanto, mi objetivo es esta semana poner 10 minutitos más y que todo se vaya alineando con mi mejor día. Cuando llego ahí, 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Cuando llego ahí y está todo unificado, ahí empiezo. Bueno, vamos 10 minutos más. Me llevó 1 semana seguramente, 2 semanas, y bueno, cuando ya me lo banco, cuando ya estoy bien con eso, vamos por 10 más. Pero no, desde mañana estudio 3 horas corridas. Claro, claro, eso es lo que hablábamos hace un rato de esto, de poner metas que en una instancia determinada son imposibles y que terminan siendo absolutamente frustrantes, por ende no las hacemos, ¿no? Imposible. Bueno, a mí también me pasa, bueno, yo de adolescente sobre todo fue cuando más horas estudiaba porque estaba completamente enamorada del instrumento, llegaba a estudiar 8 o 9 horas por día, pero que también en algún punto pensaba, ¿por qué estudiaba tantas horas como si fuera un acumulativo con el que yo debía cumplir? Pero no sé si las últimas horas de mi día yo las estudiaba realmente a conciencia, sin agotamiento, hay como también una cosa como media, un poco mito de esto, de que hay que estudiar la mayor cantidad de horas que se pueda, como si eso fuera lo óptimo, ¿no? A veces, ¿qué consideras vos que es bueno en cuanto a un buen promedio de tiempo que uno diga, bueno, estoy hablando obviamente, a ver, nos pongamos en situación de que aquí seguramente hay 26 personas que tenemos distintos caminos con el instrumento, ¿no? Algunos que quizás están más orientados a querer hacer una carrera de instrumentistas o para orquesta o para lo que sea, que quizás necesitan un entrenamiento más intenso, de más tiempo. Otros que a lo mejor quieren tocar con un poco de menos ambición, pero logrando buenos resultados del mismo modo y que quizás no necesitan ese entrenamiento extremo. Pero digo, ¿qué crees, Ali, que sería como un buen promedio? Lo que yo creo es que sin dudas es muy difícil mantener la concentración cuando uno estudia muchas horas. Entonces, lo inteligente es, hay que parar.
para despejar la cabeza y el cuerpo. Hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse y hay que cambiar el foco de la cabeza, porque si no, las horas que siguen son horas que no van a rendir, porque son horas en donde uno no está ahí. Entonces hay que estar, cuando uno tiene la voluntad y el deseo de hacerlo, hay que estar muy atentos de no caer en el automatismo, porque no estás ahí y no te rinde. Entonces, finalmente, no hagas esas horas. Hace otra cosa que te va a rendir más. En un nivel inicial, uno tiene que aspirar a poder estudiar 1 hora diaria. Ahí está, un nivel. Yo arranco el instrumento, pero esa hora hay que construirla. No es que yo me pongo, es lo mismo que dije antes. Hay que construirla. En un nivel medio, y yo tengo que estudiar y unas 3 horas. Y cuando ya estoy de ahí para arriba, no menos de 4, porque no te da el repertorio que vos tenés que estudiar. No te da. Estuviste 1 hora con la escala y su mundo, estuviste 1 hora más con un estudio, y si vos tenés una obra que tenga 2 movimientos, ya ahí se te fueron 4 horas. O sea, no menos, estamos ahí justito, ¿no? Pero por eso, desde la hora 0, lo que yo tengo que construir es esa microhorita, ¿no? La horita del inicial es súper importante, porque desde ahí yo voy a construir. Y en realidad lo que voy haciendo es voy adaptando mi cuerpo y mi mente para después ir ampliando, según la necesidad que tengo. Pero es lo mismo. El que tiene que construir 5 horas tiene el mismo desafío que el que tiene que construir 1 hora. Es tan tremendo para el de 5 como para el de 1, porque cada uno viene de un lugar distinto. Es tan complejo un concierto de envergadura que una pieza de un inicial, porque cada uno tiene herramientas distintas, entonces es lo mismo finalmente. Entonces, la clave es lograr el hábito, la rutina, el todos los días, de lunes a lunes. Es deseable, es deseable, es deseable, porque todo es más fácil. Y finalmente, yo lo que creo es que hay que, en relación a esto de estudiar en forma automática, hay que poner el antídoto, que el antídoto para mí es el apropiarse de la destreza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un salto o un pasaje o, no sé, una progresión que me cuesta, lo que yo tengo que hacer, a mi criterio, que a mí me gusta, es inventar una canción con esas notas. Inventate una canción con esas notas. Jugá por ahí, andá por ahí. Andá de viaje por esas notas. Vas, vení, vas. Entonces, de esa manera, cuando uno se apropia esos giros que son un chino complicado, que no le invoco nunca. Sí, claro, pero es que anda desde otro lugar, no repitas lo mismo siempre igual. Entonces, lo que hay que hacer es apropiárselo. Yo me armo una cancioncita para mí. Juego con esas notas. Después toco el pasaje, es otra cosa. Es otra cosa. Hay que apropiarse de. Está, por supuesto, la fórmula. Tengo la escala. Tan, ti, tin, ti, tin, ti, tin, ti, tan, ti, tan, ti, tan, ti, tan, ti, ti, tan, ti, ti, tan, ti, ta, ta, ti, ta, ta. Yo uso muchísimo eso.
pero jugar. ¿Por qué no puedo tocar una canción mía? A veces hay alumnos a los que por ahí el consejo de repetir, por ejemplo, si hay un docente que dice, tenés que repetir 100 veces el pasaje para la vez 100 te va a salir. Es como que hay alumnos a los que ese consejo no les funciona, ¿no? Habrá otros a los que sí les funciona y bueno, y que el ejercicio a base de repetición sea productivo, pero bueno, hay otros que no, hay otros que caen en el automatismo y entonces, bueno, ahí es donde hay que empezar a recrear de qué forma, qué manera. Lo que pasa es que si yo tengo que repetir 100 veces lo mismo, me insumiría una energía tremenda, porque ¿sabes qué? Es esto de jamón, 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 que no sabes si está diciendo jamón o monja. Porque se desvirtúa, porque vos pusiste el piloto automático. Yo lo de las 100 veces, o aunque fueran 50, yo preferiría que repita de muy diversas maneras. Entonces, un poquito lo que hablábamos recién, las fórmulas, pero sobre todo estar ahí investigando ese rincón del cambio, ir y volver, e ir más allá y volver, pero con las mismas notas, pero con otros giros. Uh-huh. Sí, apropiarse. Es bárbaro cuando decís, apropiarse. Entonces, y por otro lado, es más llevadero, si no, es torturado. Es torturado y caemos en esta cosa del OBSE. Yo digo que una cuotita de OBSE hay que tener, porque tenemos que repetir, pero también tenemos que ser creativos en la repetición, ¿no? Así que bueno. Y después la otra es sostener en el tiempo. Sostener en el tiempo. Tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Esto es riego por goteo. Ting, 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 ting. Es riego por goteo, no es que yo vengo con una palangana y te tiro el agua, ¡pa! No funciona así. Y por otro lado, hay que buscar, que es toda una actitud en realidad, enamorarse de ese pasaje. No me lo odio porque no me sale, porque lo estudié un montón. Enamorarse de eso. Cantarlo, vivirlo, pasarlo por el cuerpo, dar vueltas por ahí. Y eso te ayuda a transitar de otra manera. Es como, parece que el caminar es medio un calvario. Cuando antes dije, bueno, de la capacitación, qué sé yo, el primer curso que hice Suzuki fue el curso de filosofía con Caroline Fraser, que yo no la conocía, pero para nada. Es como que dije, bueno, lo voy a hacer, porque tanto dicen, pero yo no la conocía. Salí. Hay otra vida. Porque ella planteaba esto, ¿no? De un aprendizaje más amoroso. A ver, es con rigor. Hay un rigor. No es como, ay, bueno, entonces. No. Sabemos que hay un rigor, pero que sea más amoroso mentalmente. Y para eso apropiarnos de. La grilla nos ayuda a optimizar y a dar orden. Y hay que estudiar como observador. Todo está súper relacionado, porque estas cosas tienen mucho que ver con no quemarse la cabeza a uno mismo, ¿no? Con el viajar más liviano. Entonces hay que estar más como observador. Es tan fácil cuando uno está bien, mira, porque claro, fíjate que ahí sí se ve que el vibrato, así tenemos que estar con nosotros mismos, más objetivo.
más objetiva la cosa. Y cuando llega el momento del disfrute, que haya un momento de disfrutar. ¿Cuándo viene esa cosa? No existe nunca. Es cierto que nosotros siempre estamos puliendo y puliendo y puliendo y puliendo y cada vez más finita la lija. Y puliendo y puliendo. Bueno, sí, pero de todas maneras tiene que haber un momento de decir, ay, esta nota, no puede ser que no haya una nota que no nos haya salido linda. No. ¡Ah! ¡Esta me salió divina! Bueno, ya está. Eso es una bendición para el día. Agarrarse de esas cosas. No agarrarse de, no me sale esto y esto y esto y esto. Bueno, esto lo tengo que trabajar. Esto lo tengo que trabajar. ¿Cómo estoy mejorando acá, no? Hay que cambiar un poquito la cabeza. Sí, ser más amable finalmente con uno mismo y dejar el látigo, como erradicar el látigo y ser más amable en la propia búsqueda, en la rutina, incluso en el error, ser más amable en el error. Absolutamente. El error es simplemente, esto no me salió así, la solución es esta, bueno, ahora lo trabajo. Es eso. ¿Por qué la carga extra? ¿Para qué? Se nos va la energía que nosotros tenemos en todo eso. No, eso no. Aprender a, esto no. Sí, autoexigencia, sí. Esto no, esto sí. Es un poco una ideología de época también, ¿no? Una ideología de formación que se arrastra y que está bueno cambiar, que me parece que los que han tenido contacto con Suzuki también empiezan a ver como esta posibilidad de vivenciarlo de un modo más amable, ¿no? Sí, absolutamente. Realmente, mira, mi primer encuentro con el Suzuki fue cuando mi hijo, que ahora tiene 27, a los 7, empezó a estudiar el violín. Y primera clase, el maestro le pone las tiritas. Respetuosa yo, donde manda capitán, pero yo decía, ¡ay, Dios mío, qué espanto! ¿Cómo le pone las tiritas? Y la verdad es que el niño fue cambiando de instrumento y yo me daba cuenta que cada vez que empezó con un cuarto, cada vez que cambiaba de instrumento, él decía, no, esta tirita ya no. Y llegó al 7 octavos, me dice, no. Teniendo en cuenta que cambió, arrancó un cuarto, un medio, 3 cuartos, 7 octavos, 4 cambios de tamaño, y a pesar de eso, de que se va abriendo la cosa, pudo. Ahí ese fue mi primer gran aprendizaje, ¿no? Y después realmente yo empecé a aprender del método como madre. Y sí había, yo creo que no debe haber habido alguna cosa que me quedara por hacer mal. O sea, yo creo que si todo lo que se podía hacer mal, yo lo hice mal en ese momento. No sé cómo mi hijo me sobrevivió. Y toca fantásticamente la guitarra eléctrica. Porque la hiperexigencia que nosotros tenemos, esa CCCC, la trasladamos. Entonces, yo quería que estuviera perfecto. Y claro, y que fuera la clase y que todo le saliera bárbaro, que estuviera impecable la afinación, la postura, la cosa, todo. Un castigo para un niño, un castigo. Entonces, a ver, no pasa nada. Entonces, como el tiempo va moldeando. No se puede, ahora quiero que florezca la flor, ahora quiero que me dé la manzana en este momento.
¿Por qué el manzano no me da la manzana? Bueno, porque depende del tiempo, del clima, de la humedad que ha habido, pero yo la quiero ahora. Y no. Entonces, bueno, hay que ir aprendiendo. Entonces, yo empecé a aprender eso y empecé en el método Suzuki cuando me llegó el primer niño de 6 añitos. ¿Qué hacer con este niño? Porque, bueno, estropear a mi hijo, bueno, ya es una cosa, pero al niño de otra familia ya sería como la acabose. Entonces, ahí dije, bueno, yo tengo que hacer algo porque no, o sea, me entusiasmaba la idea, pero decía, yo no tengo recursos. Y ahí empecé con el método Suzuki y realmente como que yo usaba el librito, pero el método Suzuki no es el librito de las canciones, es todo lo que hay atrás, que es infinito, vasto. Y realmente eso me cambió, había mucho que tenía que ver con cómo yo daba las clases, pero después vino todo el aluvión de cosas que hay atrás. Y ahí fue que conocí a Tania Carey, una maestra excepcional, desde todo punto de vista. Y bueno, y ahí empecé a cambiar un montón, porque realmente no es solo para niños, sino que es para todas las edades. Ahí Vero dice que tiene unos libros muy interesantes. Tocar el cello es fácil, es fantástico ese libro. Y hay muchas cosas de ahí que yo trabajo como cotidianamente con mis alumnos. O sea, realmente en el día a día. En el día a día. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer preguntas. Que bueno, yo vuelvo como a tomar los términos, ¿no? A modo de síntesis. Precalentar, acallar la mente, construir una rutina y sostener en el tiempo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo y tan necesario, aún más en esta época en la que estamos como tan quebrados por un montón de cuestiones que también me parece que no colaboran a esta instancia de acallar la mente, lo que hablábamos recién. ¿Hay preguntas? Parece que no. ¿Hay Mónica? Sí, Mónica quiere hacer una pregunta. En realidad no es una pregunta, sino decirte, Alicia, que yo que comparto más o menos la misma edad y que creo haber hecho un trayecto bastante parecido, porque yo soy pianista y chelista, me he decidido hace muy poco tiempo, en realidad. Entonces, siento una identificación plena con todo lo que estás diciendo. Realmente, quienes hemos transitado el conservatorio y lo comparto un poco a veces con otras compañeras instrumentistas, no hemos puesto el foco precisamente en esto que es tan importante que tanto hablaste, el acercarse al estudio con amor y con conciencia. Nosotros éramos un poco alumnas culposas, que parecía que el día no brillaba si antes no habíamos estudiado no sé cuántas horas, y verdaderamente lo sentíamos así, como un peso sobre los hombros, que parecía que de nada íbamos a poder disfrutar si no habíamos cumplido con la cuota diaria, que pero sabíamos que se componía de unas cuantas horas, ¿no es cierto? No importaba la cantidad, la calidad, en realidad, lo que importaba era que al final del día habíamos sumado tantas horas. Entonces, a veces eso nos ponía una distancia con el instrumento
bueno, que nos pesaba como una culpa de no haberlo hecho diariamente, digamos. Pero creo que esa mirada, y que es la que tengo ahora como al volver a ser estudiante, digamos, es maravillosa. Y algo que me da verdaderamente muchos resultados es pensar que me pongo hoy, y ese rato que tengo, y si es poco y no llega a una hora, pero pongo el foco y pongo en mi horizonte un objetivo, a lo mejor pequeño para el día de hoy, y con eso yo ya quedé satisfecha y mañana retomo, y así. Entonces, verdaderamente uno tiene un encuentro más amoroso con el instrumento y con este estudio, y disfruta. Y lo que, como docente, como maestra de piano, pensando un poco en lo que decías también, también mis alumnos muchas veces se plantean, sobre todo en este tiempo en que la información baja así, en cascadas, y vemos niñitos asiáticos que a los 5 años tocan no sé qué repertorio de piano, y entonces siempre mi consejo es hagan su camino, no miren tanto al costado, disfruten de lo que hacen y pongan siempre en el horizonte eso, ese punto al que cada uno quiere llegar. Entonces uno va a vivir un poco más armoniosamente con sus pretensiones y demás. Así es que yo te agradezco, Alicia, porque es hermoso escucharte. Un placer, pero sí, coincido plenamente con lo que vos decís. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, perdón. Alicia, ¿le das clase a gente grande? También. Mira, acá hay en la sala presente una alumna, Betty Ricci. Imagínate. Ahí está Betty. Lo digo porque es cierto que se postergó muchos años esto por muchas cuestiones. Y al principio, cuando estaba tan contenido de tantos años de inercia, de no poder hacer lo que quería hacer, que me empecé a nutrir, empecé escandalosamente mal, como contaste vos, haciendo cosas como se podían. Acá en el sur no hay, yo soy del sur, de la provincia del Chubut, acá no hay un chelista cada 5 cuadras, hay uno cada 500 kilómetros, ¿entendés? Y es como que estudiar cello cuando yo tenía 9 años, que vivía acá, era poco más que suicida, no había ninguna alternativa. Y mi papá, como bien dijeron ustedes, quería que yo fuera doctor en ciencia económica, hasta que un día le dije que estudiara él y se pudrió todo. Pero lo que quiero preguntarte es porque a veces yo mido las cosas en términos de la regla que se nos ha otorgado, ¿viste? Nos dieron 1 metro, de los cuales ya llevo gastado esto, y me da a veces como una aprensión de no tener el tiempo suficiente. Pero no es temor, no es un temor de morir, ni es un temor de... Es solamente no tener el tiempo suficiente para llegar hasta donde podría ser que uno llegara, ¿no? De tocar escandalosamente mal y ser una... Déjame que te conteste. Mira, yo creo que volvemos siempre lo mismo, siempre al mismo punto. Lo que hay que transitar es el ahora. Bueno, por eso te dije que era como una aprensión que a veces se apropia, y en vez de estudiar concienzudamente en el aquí y en el ahora, estoy pensando cómo sonaría más adelante, por decirte algo. Claro, y se me cruzan los cables. Te tenés que enamorar de la hora. Y si te enamorás de la hora, mañana no importa. Porque vos estás viviendo hoy. Entonces, mañana volvés a empezar. Y seguramente un pasito más arriba o del mismo lugar. Porque a veces uno se levantó con los cables cruzados y está en el mismo lugar, o a veces menos. Pero disfrutar de ese trabajo verdadero, pero disfrutar en el camino, porque a veces uno se va mucho en el después y se olvida de lo que está transitando ahora, y es una picardía. Ali, porque el momento del libro es ahora.
Perdón que interrumpí. Ahí Beatriz también levantaba la mano y María Eugenia también. En ese orden, Beatriz levantaba, me parece, como para decir algo. Recién le vi su manito ahí. Ay, no puede desmutear el... ¿No tenés micro, Beatriz? ¿No tenés micrófono? No, yo no puedo hacer nada desde acá. Ahora. Ahí está, ahora sí. Sí. Lo primero que quiero hacer es dar gracias. Gracias al espacio, que lo encontré de casualidad, y dar gracias a Alicia por la charla, que es la segunda vez que la escucho, ya la escuché en otro lugar, pero nunca me es suficiente, y darle gracias por ser la maestra que yo doy fe que lo hace con amor, y que doy fe que hace avanzar y avanzar y avanzar. Yo empecé como ella con una base complicada, y con respecto a lo que decía el señor recién, que no sé el nombre, Pablo. Yo tengo 65 años y espero vivir muchos para poder tocar muchos años el cello, porque Alicia sabe que me hace feliz. Y una cosa más, ojalá llegue a tocar obras que ya, yo le pregunto, ¿voy a llegar a tocar esto? No importa. Pero lo importante es que yo, el tiempo que viva, no sé cuánto voy a vivir, y ahora con la pandemia menos, pero estoy viviendo sin frustrarme, porque estoy haciendo lo que amo, que es música, aunque no fue como yo lo había pensado, pero el momento en que estoy tocando, lo sabe, somos felices las dos. Gracias. Gracias, Beatriz, gracias. María Eugenia también había levantado la mano. Sí, le quería contestar al compañero acá, que una cosa que aprendí, yo hice algunos de los cursos, todos los cursos que hicimos con Tania los hicimos junto con Alicia. Le agradezco a Alicia todo lo que está diciendo porque me siento plenamente identificada. Yo empecé de grande a tocar el violonchelo también, y cuando uno va en pos de la carrera, el que hace el conservatorio y la facultad, y tiene que entrar a la orquesta, tiene que concursar, y ahora tenés que concursar para entrar allá, y si no entraste tenés que entrar allá, hay como una cosa de la carrera que es interminable, y es de una frustración tremenda, porque uno no disfruta del paso a paso que está dando, uno no disfruta del día a día y de lo que está haciendo, sino que si no conseguís aquel objetivo que te planteaste, que a lo mejor vayas a saber cuánto de lejos está y si es posible o no, es un cúmulo de frustraciones tremendas. Y si hay algo que aprendí de Tania, maravillosamente, y de Caroline en los cursos de Suzuki, es que no corremos una carrera contra nadie. Si a vos te gusta tocar el cello, no importa el tiempo que te lleve, no importa el tiempo que vayas a vivir, como dice Beatriz, o si vos disfrutás de tocar el cello, cada momento que estés con el cello tocando vale. Aunque toques primero Estrellita o Arroz con Leche o 2x10 o una canción con un solo dedo, que es el mayor logro. Yo trabajo con niños muy pequeños porque trabajo en un programa de orquestas infantiles. Y el logro más grande primero es aprender a agarrar el arco, porque arrancan pizzicato. Y yo me alimento de esos pequeños logros, y cuando viene gente adulta le planteo exactamente lo mismo. ¿Qué carrera estás corriendo? ¿Contra quién? A ningún lado, porque dedícate a disfrutar de lo que estás haciendo. Tocamos pizzicato, divino. El día que agarran el arco, es ese logro. El mundo entero se ilumina porque aprendimos a agarrar el arco. Estamos tocando cuerda al aire con el arco. Y ahora vamos a tocar una canción con un solo dedo en una cuerda. Y ese es el logro maravilloso. Y grabamos un video y lo compartimos con el resto de los compañeros. Y después una canción con 3 dedos. Bueno, es disfrutar de eso. Disfrutar grabate unas pistas con la guitarra, grabate unas pistas con la guitarra improvisada, tocar, disfrutar del contacto con el instrumento, porque no hay nada más lindo que el contacto con el violonchelo, que uno lo abraza. Es hermoso eso. Sí, sí. Ahora, no es una carrera contra nadie. Yo diría una cosa, ¿no? Yo necesito hacer un descargo. No estoy corriendo una carrera. Lo dije por una cuestión de
de que nosotros venimos imbuidos, y vos, Alicia, lo vas a entender bien, como la gente que es contemporánea nuestra, nosotros venimos imbuidos de exigencias, de obligaciones, de arrodillarse sobre el maíz y no estudiabas el piano, ¿viste? Cosas así medias estrambóticas que nos metían en la cabeza. Y este concepto de libertad que estamos viviendo desde grandes, en algunas perspectivas, por lo menos en el caso mío, no porque estuve preso, sino porque el mundo se abrió y nosotros entendimos que podíamos entrar en esa apertura, no quedarnos, viste, ahí lamentándonos de nuestras vicisitudes. Entonces yo lo digo desde esa perspectiva, ¿no? De que soy feliz haciendo esto, pero a veces, no siempre y muy pocas veces me da como una cosita, viste, decir, bueno, mira, el primer cello lo compré en el 2010 y oficialmente empecé a tocar en el 2013 y hice 4 piezas, pero bueno, pero estoy, viste, y voy, y no termina, y voy, y sigo yendo, ¿entendés? Y estoy feliz de hacerlo, y me hace sentir bien poder ahora, tocar. ¿Sí? Pero yo quiero hacer una salvedad, porque los jóvenes dirán, claro, bueno, ustedes no tienen ninguna prisa, pero yo necesito que entre en la orquesta, yo quiero vivir de esto, capaz que ustedes ya tienen sus ocupaciones, sus vidas resueltas o irresueltas, pero ellos dirán, yo tengo que entrar a una orquesta o tengo que entrar a algún lado porque tengo que trabajar y quiero hacerlo de esto. En realidad es igual, porque uno, si no vive el momento, no es que va a acelerar el proceso de asimilar las destrezas. No, y de hecho yo creo que es exactamente al revés. Si uno puede contactarse en el momento del estudio, es el momento en el que es más fácil afianzar la destreza, encontrarse con la destreza y asimilarla. Entonces, para aquel que está pensando, para los jóvenes, bueno, yo tengo que rendir el examen, yo quiero entrar a la orquesta, quiero esto, es lo mismo. Sí, buenísimo, Ali, tu aclaración. Buenísima tu aclaración, porque yo estaba pensando eso mientras los escuchaba, que me parece muy valioso todo lo que están diciendo, y de hecho no sucederían estos debates si no abriéramos la cátedra a este tipo de encuentros, ¿no? Pero pensaba para mis adentros, ¿qué opinarían los estudiantes de la cátedra, ¿no? Porque yo como docente desde fuera veo que este mecanismo de ansiedad que a veces neutraliza, frustra, o detiene ciertos procesos, los veo en ellos operando. Entonces digo, ¿qué piensan algunos de los estudiantes de la cátedra de esto que se está hablando? ¿Cómo se sienten respecto? Claro. Es que no acelera el proceso. Uno cree que porque tiene más ansiedad y está más... no acelera el proceso. Justamente abrazar esto con serenamente, y serenamente que dice, pero entonces tengo que estudiar todo lento. No, serenamente es estar acá, es estar macerando las cosas a conciencia. Eso es lo que hace que el proceso vaya de alguna manera a una velocidad más activa, porque si no, lo otro finalmente termina siendo una traba. Entonces, no estar tan preocupado, las cosas van a ir llegando. Mi hermano tiene un dicho que yo no lo conocía, y me parece como que, es tan sencillo, pero tan válido. Finalmente, todos los melones se acomodan en la carreta. En realidad el dicho dice... ¿Cómo es? Pongan el carro en movimiento que los melones se acomodan solos. Genial. Y eso va a suceder. Por más que yo haga fuerza, no voy a acelerar el proceso. Entonces, mejor vivo el proceso conscientemente. Y ya está. Y el resto se va a ir dando. Beatriz. Quiero hacerle una pregunta cortita. Ali, me gustaría que hables, por favor, sobre que los obstáculos y las subidas y bajadas que vos siempre decís,
esto de que no es lineal, que también valen los obstáculos y las subidas y bajadas. Por favor. Claro. Yo digo que el aprendizaje no es así. El aprendizaje es así. Cuando uno está en la subida está feliz. Cuando está en el plano, bueno, ahí ya está alerta. Cuando está ahí ya nos agarró el ataque total. Pero en realidad es como un vaivén. La vida misma es así. No puede el aprendizaje ser distinto de lo que es la vida misma. La vida tiene sus altos, sus bajos, sus mesetas. Entonces, ¿por qué va a escapar el estudio a esta que es una ley natural? Entonces, tenemos que ser más pacientes con nosotros mismos y también tenemos que pulir nuestro carácter, serenar nuestro carácter. A ver, yo digo todo esto, pero yo era súper acelerada, impaciente. O sea, justamente yo creo que el camino que yo hice me ha ayudado a llegar a donde llegué. ¿Cómo se llama? Tania Carey es la autora de Tocar el cello es fácil. Entonces, es un sube y baja. Hay que estar atento, hay que estar alerta, pero no es así. No, de ninguna manera es así. Y por otro lado, en el aprendizaje hay momentos que son como lentos y de golpe ¡zah! Y de golpe otra vez lento, porque la adquisición de ciertas destrezas son más lentas que de otras. Y el proceso es personal, es intransferible. O sea, ¡ay, pero el otro va más rápido! Y bueno, va más rápido. Yo te aseguro que después todos llegan al mismo lugar. Lo importante es que cada uno se dé su propio tiempo, porque cuando yo trato de acelerar para ir al tiempo del otro, ahí no funciona. Eso se ve mucho, Ali, perdón, en el marco de esta carrera, que es una carrera institucional, universitaria. Es a veces difícil jugar con esas variables del proceso que es personal en cada estudiante y al mismo tiempo se tiene que limitar a un cursado que exige 5 años, un repertorio cumplir y que, bueno, yo en muchas ocasiones les digo esto, ¿no? El proceso a veces tiene que ver con mucho más que con un cursado delimitado de años y repertorio adentro, ahí abajo de la manga, ¿no? Y que eso no deja de ser algo esquemático, pero de alguna forma circunstancial también, porque el proceso verdadero pasa como por otro lado, ¿no? Es interno, es como esta cuestión de apropiarse un poco de lo que va sucediendo y ir cumpliendo, obviamente, con el contexto planteado lo mejor que se pueda. Pero tampoco es una cuestión fatal de decir, no hiciste tu tercer año o tu cuarto año como hubiera estado bueno que lo hagas y quizás tenés que revisar o prolongar este año de cursado. No es fatal, ¿no? A mí me resulta complejo como esta cuestión de contextualizar un proceso que no es lineal y es difícil de enmarcar. Convengamos que, o sea, cuando uno entra dentro de una estructura y de alguna forma hay que darle, o sea, de alguna manera hay que estructurarlo. Ahora, el Suzuki tiene algo fantástico que es que todo el tiempo vuelve, entre comillas lo digo, para atrás. ¿Por qué? Porque está estructurado en libros, ¿no? Si yo estoy haciendo el libro 3, desde la hora 0 lo hace. Yo también vuelvo al libro 1, porque lo voy a tocar ese libro 1 con cabeza o con herramientas del libro 3. Entonces no es lo mismo que yo hice en su momento. Yo en su momento tenía estas herramientas y me quedó esto esta obra me quedó así. Cuando yo sigo avanzando y vuelvo a tocarla, entonces ya la llevo a otro nivel. Y por otro lado, las destrezas nuevas es mucho más fácil tratar de desarrollarlas en obras más sencillas.
Entonces, eso es altamente beneficioso. Entonces, si a mí no me quedó bien tal cosa, bueno, yo vuelvo para atrás para procesar eso. Y una vez y otra vez, y hago ping, pong, permanentemente. Algo que ya hice, algo que estoy haciendo, que en una de esas ya lo estoy trabajando, y algo nuevo. Siempre trabajar como a 3 puntas. Uno en general, pero si no tengo ni tiempo de hacer el repertorio que me toca este año, mira que voy a ir para atrás. Sí, pero eso va a redundar en altos beneficios para lo nuevo. Altos beneficios. Totalmente. Bueno, ¿hay más preguntas? Sí, yo tengo una última para dos en realidad. La primera es qué carrera es esta, porque la verdad que me está resonando en la cabeza. Y la segunda que le quiero hacer a Alicia es, ¿vos considerás, no tengo ningún trauma, te aclaro, esto es una cuestión filosófica, ¿vos considerás que hay alguna limitación impuesta naturalmente para tocar el violonchelo? Hay un pibe que me vendió el violonchelo que tengo acá atrás, es un amor de pibe que vive en Buenos Aires, que es el que me da clase todavía. Y un día conversando con él me dice, bueno, es muy joven, tiene 32 años. Y me dice, mira, Coló, me dice, la edad tope para empezar a tocar el violonchelo podrían ser los 14 años. Yo me sentí como un neandertal, ¿viste? Es una cosa medio extraña. Pero creo que en el fondo coincido y la verdad que lo que has dicho, Alicia, está bárbaro. No. Pero me queda esta duda, o sea, ¿pensás, o ustedes piensan, vos, Euge, que también sos docente, digo, ¿piensan que hay algún impedimento para que alguien inicie un estudio del violonchelo? Porque es un instrumento difícil, no es un instrumento sencillo, no es un piano, no es un instrumento de viento que vos tenés todas las notas ahí puestas en el agujerito, sabés que si tocas acá es esto. Hay un sinfín de requerimientos físicos y de la cabeza que se necesitan también, o sea, es como que... Mira, yo lo que te diría, para un adulto o alguien de determinada edad, no puede, obviamente, me parece plantearse empezar a los 50 y decir, bueno, yo quiero entrar a tal orquesta. Bueno, eso sí, uno tiene que ser sincero, eso sí está vedado de alguna manera para tocar a un alto nivel profesional. Pero 14 años de ninguna manera. 14 años, ahora los chicos arrancan muy chiquitos, pero 14 años es una edad maravillosa. Yo pensé pero bueno. No hay un impedimento, no lo hay. No. Lo que pasa es siempre la cuestión es cómo se transita el camino. No es la edad, es cómo se transita el camino. Bueno, yo tengo claro que no voy a entrar nunca a una orquesta por una cuestión obvia, lo acabas de decir vos. Sin embargo, tuve una pequeña oportunidad de tocar con un grupo interesante que no era una orquesta, pero tampoco era un grupo de cámara, era una gente que vino del Valle. Y yo apenas había arrancado y el tipo dijo Eine kleine Nachtmusik y puso la parte. Y viste cuando te dicen nada porque te ahogás. Bueno, fue una cosa así. La sensación de tocar con la orquesta fue tan increíble y tan gratificadora que entendí que es otro mundo, que es, como dijiste vos, Alicia, es otra historia, no sé, es otra cosa. Y entonces, bueno, sabiendo esto, que es una limitación de orden natural, no de otro tipo, la ambición que yo tengo, digamos, como yo toco el piano, la guitarra, el bajo y bueno, el violonchelo también, la ambición que yo tengo es tocar bien. O sea, con eso es suficiente. ¿Viste? O sea, tocar bien. O sea, ir a la séptima posición y tocar bien en la tercera, en la primera, en la cuarta. Tocar bien, porque creo que... Cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar, cada uno en su espacio. Tocar dignamente, tocar bonito. No importa cuántas notas sean, pero... No, tal cual. Por eso te preguntaba lo de la limitación.
Totalmente. Bueno, eso es como los docentes que dicen, no, tiene mano chica, no puede, ¿no? ¿Cuántas historias hay de esas, no? ¿Cuántas historias hay de esas? Entonces, a ver, ¿podemos hablar? ¿Tenemos alguna limitación para hablar? La música es un lenguaje, ¿no? Obviamente que hay variables, como decía Alicia, depende a dónde está la edad que tenemos, a dónde va encaminada la mirada, pero no hay limitaciones. Es como el lenguaje, me parece. No sé, Ali, si querés agregar algo más, si hay alguien más que quiera preguntar, como para, bueno, ir liberando a Alicia también, no sé cómo estás con tus tiempos, pero, o si que hay algo que quieras presentar, Ali, también. No, creo que ya estamos. Buenísimo, buenísimo. Podemos cerrar con unas últimas preguntas, si alguien quiere agregar algo más. Y bueno, tal vez alguno de los jóvenes que quiera hacer alguna pregunta. Sí, eso sería interesante, o una apreciación de lo que están escuchando desde sus lugares de estudiantes en esto, ¿no? En una carrera. ¿Puedo decir algo? Sí, Patricio es estudiante ingresante. Yo lo escuché en marzo en una audición presencial y después ya no lo vi más presencialmente, pero está cursando primer año. La carrera, Colo, es una carrera que se llama licenciatura en interpretación musical. Yo soy la docente de violonchelo de la carrera, pero bueno, va acompañado lógicamente de un montón de materias teóricas también, que bueno, que hacen el espectro mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, los chicos salen con ese título. Sí, Patricio, te escuchamos. No, lo que quería decir es que muchas gracias por este espacio muy lindo en que todos nos unimos, ya seamos 26 o 23 ahora. Es hermoso charlar de todo lo que sentimos al mismo tiempo, o lo que podemos traspasar, o lo que puede llegar a pasar, porque yo hace poco empecé relativamente, tengo 18, y todo lo que cuentan me sirve una banda, toda experiencia vivida, y esto me encanta. Además que tengo miedo siempre, pero bueno. A Patricio, bueno, la clase anterior, las últimas clases que hemos tenido, yo le digo que tiene que erradicar el no puedo, ¿no? Él tiene como un no puedo fácil. Entonces, bueno, me parece que esta charla es súper productiva en el caso de él, que tiene como ese chip, hablando de chips hace un rato, ese chip de no puedo, ¿no? Bueno, Valentín, que es alumno de cuarto año, dice, me gustó mucho la charla, son temas que usualmente no se hablan mucho en clase y me parece que hacen falta. Buenísimo. ¿Alguno más? Y si no, yo lo que quisiera es que prendamos cámaras y que le demos un fuerte aplauso a Alicia para agradecerle este hermoso momento. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme, por compartir este espacio. Un placer, la verdad que un placer. No, bueno, muy valioso todo. Es tiempo que has compartido con nosotros, tiempo así desinteresado y amoroso, así que lo valoramos, vamos a tomar todos tus consejos. Y bueno, puntualmente también agradecerles a quienes no están en la cátedra, que se han sumado, que han hecho aportes tan valiosos desde otras miradas. Creo que nos retroalimenta muchísimo que los estudiantes escuchen sus puntos de vista, sus experiencias, sus caminos, sus procesos, así que agradezco eso. Y bueno, nos estaremos viendo con Alicia el lunes próximo para la masterclass. Les pido a todos que me envíen por privado al Messenger, puede ser los que no son de la cátedra, sus nombres completos y DNI, porque esta actividad tiene certificación de Secretaría de Extensión de Universidad Nacional de Córdoba. Así es que si les sirve por algún motivo el certificado, está previsto que lo reciban, ¿sí? Sus mails también, número de DNI, nombre completo y mail, ¿sí? Miren, les dejo por aquí, por chat, mi celular, más fácil. ¿Lo escribí bien? Sí. Copien, agenden, quizás es más fácil el contacto directo para ver lo del tema de certificación y eventualmente estar comunicados, porque siempre surgen actividades en la cátedra que se pueden informar y que quizás quieran integrarse.
cuando me den el ok, que lo tienen, ya la despedimos a Ali, y bueno, nos veremos el lunes, Alicia, para ver. Nos vemos el lunes con muchas ganas de escuchar a los jóvenes, así que ahí estaremos. Bueno, un beso muy grande para todos y muchísimas gracias. Gracias, Ali. Abrazo a todos. Un placer. Chao, chao. Chao. Gracias.